Hola a todos, mi nombre es Andrés Mauricio Rodríguez Caicedo, cirujano vascular de la Clínica San Francisco. El día de hoy quiero hablarles un poquito de un tema muy particular que me parece interesante, que todos estemos al tanto, que todos sepamos un poquito más. El día de hoy vamos a hablar de trombosis venosa profunda y su manejo actual. Entonces, para hablar de trombosis venosa profunda, quiero introducirlos un poquito en el tema. En ese orden de ideas tenemos una serie de definiciones que hay que tenerlas claras, ¿sí? Como son el tromboembolismo venoso, con las siglas TEV, ¿sí? Del cual se derivan las otras siglas TBP y EP, que son trombosis venosa profunda, que se puede definir como la oclusión de las venas profundas de las extremidades por un trombo que impide el paso del retorno de la sangre, produciendo edema y dolor. Y el otro término es la embolía pulmonar, que consiste en la obstrucción de las arterias pulmonares por un trombo que ha viajado de otra parte del cuerpo a través del torrente sanguíneo hacia los pulmones. Entonces, metámonos en materia. Desde 1856, cuando Virchow, ¿sí? Postula la tríada, ¿sí? La tríada de la TBP, que consiste en lo siguiente: son todos aquellos factores que tengan influencia en el éxtasis venoso, los estados de hipercoagulabilidad y el último estado es el daño endotelial, que nos van a predisponer a un estado de trombosis venosa profunda. Dentro de los factores de riesgo vamos a empezar a hablar la edad. ¿Qué tiene que ver la edad? Todos sabemos que a medida que avanza la edad, todos nuestros tejidos, nuestras estructuras se van deteriorando. En el mismo sentido, sucede con nuestro sistema venoso, sobre todo nuestras venas soleares, que sufren cambios degenerativos a nivel anatómico. Otro factor de riesgo importante es el sexo. Se ha dado cuenta que hay una mayor incidencia en mujeres en edad de 20 a 40 años, en especial mujeres en edad fértil que se embarazan, que toman anticonceptivos, que son otros factores de riesgo que los vamos a ver más tarde, y en hombres se ha visto que es mucho más frecuente entre hombres de 45 a 60 años. En este caso es importante su relación con síndromes tumorales, que ya lo veremos más adelante. Otro factor importante es el síndrome de inmovilidad. ¿A qué se relaciona? Al éxtasis de las venas soleares sumada a una inactividad de la bomba muscular en la pantorrilla. Cuando tenemos por cualquier factor o por cualquier motivo que tener o nos estamos quietos, tenemos por un lado un éxtasis venoso y por otro lado inactividad muscular. Como bien sabemos, dentro de la fisiopatología del flujo venoso están las bombas musculares, tanto de la planta del pie como de la pantorrilla, y estas también entran en inactividad, favoreciendo la trombosis venosa profunda. Otro factor importante, el síndrome de clase económica. ¿En qué consiste? Consiste en viajes muy largos, en los que nos la vamos a pasar mucho tiempo sentados, donde vamos a tener mucho tiempo inmovilidad en nuestras extremidades. Este factor hay que tenerlo en cuenta cuando se asocia a otros factores de riesgo, ¿sí? Porque el factor solo no tiene mucha influencia. Otro factor importante es historia de tromboembolismo venoso previa, ¿sí? En este orden de ideas nos damos cuenta que de 23 al 26% de los pacientes que presentan trombosis venosa profunda, del 2 al 9% sufren tromboembolismo venoso. Otro factor de riesgo importante es la malignidad. De esta, el 20% de los pacientes que sufren enfermedad maligna van a presentar tromboembolismo venoso. Las tasas más altas se dan en los cáncer de páncreas, cáncer de ovario, cáncer renal, cáncer de pulmón, cáncer de estómago y cáncer de próstata. Hay unos factores contribuyentes. En este caso tenemos
la compresión tumoral, especialmente la compresión de las estructuras venosas, el estado de trombocitosis que genera un paciente con cáncer, el estado de inmovilidad que produce su estado de cáncer, y otro factor importante que contribuye es que estos pacientes se tienen que someter a muchos accesos venosos para su terapia, su quimioterapia. Siguiendo con los factores de riesgo, tenemos pacientes sometidos a cirugía. Cuando un paciente está sometido a cirugía, vamos a encontrar los 3 componentes de Virchow, que son la inmovilidad, porque son pacientes que van a estar acostados gran parte del tiempo, vamos a tener éxtasis venoso, son pacientes que por el trauma, por el electro, por el bisturí, por la manipulación, van a producir en forma transitoria liberación del factor tisular, y esto nos va a producir un estado de hipercoagulabilidad. Y por último, estos pacientes que se someten a cirugía van a tener un alto potencial de daño endotelial. Otro factor de riesgo importante es el trauma. Se ha visto que el trauma a veces aumenta casi 13 veces el riesgo de trombosis venosa profunda, sobre todo si el trauma se asocia a transfusión sanguínea, si el trauma requiere cirugía, si además del trauma se produce fracturas óseas como en el caso de fémur, en el caso de la tibia y en el caso de trauma de la médula espinal. Factores de riesgo como el embarazo, que lo comentamos anteriormente. ¿Qué tiene que ver el embarazo? Pues se atribuye a la compresión uterina por el estado de embarazo. Por otro lado, el estado de embarazo produce un estado de hipercoagulabilidad transitorio con un aumento en los niveles del fibrinógeno, y hay una resistencia a las proteínas C y la disminución de la proteína S, que son proteínas que intervienen en la coagulación. El otro factor importante en las mujeres que dijimos de 20 a 40 años son el uso de anticonceptivos orales y terapias hormonales. ¿Qué tiene que ver esto? Son pacientes que por el uso de esos medicamentos vamos a encontrar un aumento en el fibrinógeno, vamos a encontrar un aumento en la adhesión plaquetaria, y además estos medicamentos van a producir una disminución del tono venoso. Otro factor de riesgo importante son los síndromes antifosfolípidos, y que los vamos a sospechar en pacientes que tengan muchas comorbilidades obstétricas, como malformaciones placentarias, como abortos a repetición. Otro factor importante, el grupo sanguíneo, ¿sí? Nos damos cuenta que tiene mayor prevalencia el grupo sanguíneo A. Otro factor importante son la enfermedad inflamatoria intestinal tipo colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. En estos dos últimos casos se ha encontrado que del 1.2 al 7% de las enfermedades inflamatorias pueden producir trombosis venosa profunda. Hay que tenerlo presente. Otro factor de riesgo importante son las venas varicosas. ¿De qué manera las varices nos van a predisponer a una trombosis venosa? La incompetencia valvular con el subsecuente éxtasis de las venas profundas, en especial en pacientes que se han sometido a una cirugía, o en pacientes en estado post-evento cerebrovascular o post-infarto agudo del miocardio. Enfermedades como enfermedad cardíaca, que también la tenemos como factor de riesgo. La enfermedad cardíaca, cuando se asocia a estados de bajo gasto, cuando se asocia a inmovilización y cuando se asocia a arritmias. Otro factor de riesgo importante es la compresión de los vasos ilíacos. En este caso, pues, es enfermedades congénitas tipo síndrome de Mike-Turner. Otros factores como compresión de la vena poplitea, que lo encontramos cuando existe una alteración de la cabeza medial y lateral de los músculos gastronemios que van a predisponer a una trombosis venosa profunda. Y no olvidarnos de las mutaciones genéticas, como cuáles, ¿sí? Alteraciones en la proteína 5 o el factor de Leiden,
¿Qué es esto? Es una sustitución de la arginina por glutamina en el nucleótido 1691. Esto me da lugar a trombofilia, y de las trombofilias esta es la más común, con un 5 a un 10%. Este gráfico es importante para mostrarles la importancia de una buena historia clínica, de identificar claramente los factores de riesgo. Esta gráfica nos muestra en este estudio que de 1.464 pacientes que sufrieron trombosis venosa profunda diagnosticados por impedanciometría y pletismografía venosa, nos dimos cuenta que entre más factores de riesgo el paciente, el porcentaje iba a ser mucho más alto. Así, por ejemplo, el 100% de los pacientes que tuvieron 5 factores de riesgo me iban a hacer el 100% de trombosis venosa profunda. Y un solo factor de riesgo me dio el 11% de incidencia en trombosis venosa profunda. Vamos a hablar un poquito de la historia natural de esta enfermedad. Entonces, esta enfermedad es importante saber que existe un equilibrio entre la organización de la trombolisis y la propagación de la trombosis, donde nos van a determinar la recanalización y la posibilidad de trombosis recurrente. Siendo así, se ha demostrado que en un 44% se halla ya recanalización a los 7 días, y después de los 90 días la recanalización es casi alrededor del 90%. También sabemos que el 80% de las venas a nivel de la pantorrilla sufren recanalización, contrario a un 20% de recanalización en los vasos ilíacos. Casi un 30% de los pacientes que van a desarrollar recurrencia de su trombosis venosa profunda en un lapso de 10 años. El daño valvular y el daño de las paredes nos va a dar un reflujo persistente que nos van a llevar a un síndrome posttrombótico. Vamos a hablar un poquito de la sintomatología de estos pacientes. Entre más graves, o sea, los síntomas van a ser más graves a medida que la obstrucción sea más proximal a la vena cava. Del nivel de obstrucción se van a presentar los síntomas. Es así como dolor, edema e hipersensibilidad. Podemos inferir el sitio de la trombosis. Por ejemplo, un edema, hipersensibilidad y dolor a nivel infrapatelar. Podríamos sospechar o inferir que su trombosis es a nivel de los vasos gemelares. Y una trombosis y edema, dolor a nivel de ambas extremidades y compromiso escrotal, podemos sospechar o podemos inferir que tiene una trombosis muy alta a nivel de la vena cava. Otro síntoma importante es la aparición de venas superficiales prominentes, ¿sí? Otro signo muy importante que hay que tenerlo presente y hay que estar alerta es cuando hay oclusión completa de los ejes iliofemorales, ¿sí? Con la presencia de flegmasia cerúlea y flegmasia alba dolens, que ya la miraremos más adelante con un dibujo para que no lo tengamos siempre presente. Y no olvidarnos que dentro de los signos y síntomas pues está todo lo que me produce el síndrome posttrombótico. Estamos hablando de los factores de riesgo, de los signos, de los síntomas, y hay unos scores que nos van a ayudar a predecir la trombosis venosa de las extremidades. Ese es el caso del score de Wells, ¿sí?
donde hay una serie de puntuaciones, por ejemplo, cáncer activo, pacientes en tratamiento con cáncer previo hace 6 meses, o tratamiento paliativo, parálisis, paresias, dolor localizado en las piernas, edema superficial y dolor sobre el trayecto venoso, nos va a dar una serie de puntuaciones. Y teniendo en cuenta ese puntaje, vamos a inferir que un puntaje de 3 a 8 tiene una alta predicción de trombosis venosa profunda. Un puntaje de 1 a 2 va a ser una predicción moderada de trombosis venosa profunda. Esto es importante para tomar decisiones, sobre todo empezar un manejo y empezar anticoagulación. Listo, hablamos de factores de riesgo, hablamos de diagnóstico, vamos a hablar un poquito de la clasificación. Clasificar la trombosis no es tan complicado, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir que su trombosis es proximal cuando estamos hablando de compromiso de las venas ilíacas, de las venas femorales y las venas popliteas. Y vamos a hablar de una trombosis distal cuando las comprometidas serían las venas de la pantorrilla o todos los vasos infrageniculares. Otra clasificación muy importante que tenemos que tener en cuenta son la trombosis provocada. ¿Provocada qué quiere decir? Que tiene como origen un factor de riesgo de los múltiples que hablamos anteriormente, y la no provocada o la idiopática. Esto es importante porque dependiendo en esto nos vamos a basar para tomar nuestros estudios y tomar conductas. Hablemos del manejo médico. Entonces vamos a hablar de unos medicamentos. Estos medicamentos pueden ser al tiempo profilácticos y terapéuticos, ¿sí? Medicamentos como la warfarina, que tiene un inicio lento y va a tener sus efectos del tercer al quinto día, pues por esa misma razón no se recomienda, ¿sí? También tenemos las heparinas no fraccionadas, que van a actuar a nivel de la inactivación de la trombina y el factor 10A. Este medicamento hay que tenerlo en cuenta en situaciones especiales, como por ejemplo insuficiencia renal grave, pacientes en hemodiálisis o pacientes que tienen pendiente un procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque este es un medicamento que es muy difícil controlarlo, o hay que estar encima del paciente mirando que no tengamos ninguna complicación del mismo. Otro medicamento son las heparinas de bajo peso molecular. Se derivan de la heparina no fraccionada, inhiben el factor 10A y en menor medida la trombina. Tienen una capacidad reducida de la unión a las proteínas y nos da un comportamiento más predecible. Otro medicamento es la fundoparinux, ¿sí? Que es un pentasacárido sintético administrado a nivel subcutáneo, que es una alternativa de las heparinas de bajo peso molecular. El otro tipo de medicamentos son los anticoagulantes orales, ¿sí? Que son inhibidores directos de la trombina y del factor 10A. En esta gráfica la traigo pues para mirar las fases de la coagulación, la fase de iniciación, propagación, formación de fibrina, cómo actúan los medicamentos, los anticoagulantes indirectos, como la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular, en dónde actúan, ¿sí? Y cómo actúan y en dónde actúan los anticoagulantes directos. Me pareció muy importante para traer esta gráfica. Cuando hablamos de anticoagulación, debemos tener presente las fases de esta anticoagulación. Vamos a empezar con una fase inicial, que es muy importante, no solamente para empezar rápido nuestro tratamiento, sino en pensar si el paciente está muy complicado o su trombosis es muy extensa, muy severa, la posibilidad de manejo quirúrgico. Entonces, fase inicial, 10 días. El objetivo es prevenir la propagación de la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar. La segunda fase de la anticoagulación es en los primeros 3 meses. El objetivo es mantener los niveles de anticoagulación, prevenir la propagación de la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar, reducir el riesgo de tromboembolismo venoso temprano, y la última fase, que es la tercera,
que va más allá de los 3 meses y el objetivo es reducir el tromboembolismo venoso recurrente. Pues nada, esta gráfica es para mirar el riesgo de recurrencia de la trombosis venosa, ¿sí? Donde vamos a mirar pacientes con riesgos muy altos de recurrencia, pacientes con riesgo medio y con riesgo bajo. Por ejemplo, pacientes con riesgo alto son pacientes con cáncer activo, pacientes con severos desórdenes de trombofilia, ¿sí? En los que hay que mantener la anticoagulación, excepto que tenga un riesgo alto de sangrado. Pacientes con un riesgo medio son los pacientes que tienen un riesgo moderado de sangrado. Por ejemplo, pacientes con sexo femenino, pacientes con obesidad, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son factores de riesgo transitorios, ¿sí? En los que podemos manejarlos sin ningún problema. Y pacientes con bajo riesgo de recurrencia de trombosis, en los que, por ejemplo, son factores de riesgo transitorios como el embarazo, el puerperio, la hospitalización, una cirugía programada, en las que su anticoagulación no puede ir más allá de 3 meses. Entonces, dentro del manejo médico, vamos a ver, inicialmente son pacientes que llegan al servicio de urgencias. Hay que darles una buena hidratación, una buena analgesia y una vez identificado, diagnosticado su fenómeno trombótico, hay que hacer énfasis en una deambulación temprana y una flexión activa de las articulaciones. Tenemos también que tener presente una profilaxis mecánica en estos pacientes, profilaxis pasivas y profilaxis activas. En este caso, las profilaxis pasivas son medias de compresión elástica con un perfil de compresión óptimo a nivel del tobillo de 18 a 23 milímetros de mercurio. ¿Por qué en el tobillo? Porque es el sitio de mayor presión o de mayor repercusión venosa. Y la profilaxis mecánica activa es la compresión neumática intermitente en las piernas. Son equipos que tienen compresión neumática que existen en algunos hospitales o en algunas clínicas. Entonces, pruebas diagnósticas. Vamos a hablar de todo el arsenal de pruebas que tenemos a la mano y de todo lo que podemos hacer para llegar a un diagnóstico oportuno. Entonces tenemos un dímero D. Como todos sabemos, el dímero D es un producto de la proteólisis de la plasmina, donde vamos a encontrar niveles elevados en la fibrinólisis. Tiene una baja sensibilidad de un 35 a un 55%. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a encontrar unos falsos positivos. O sea, que hay muchas patologías que nos puede dar un dímero D aumentado. Patologías como un embarazo, cualquier cuadro infeccioso, inflamatorio, apendicitis, etcétera, etcétera. Otra prueba diagnóstica es la ultrasonografía Doppler, que es la prueba de elección cuando hay una sospecha de TBP. El otro estudio es la venografía, que es una prueba invasiva que se considera el gold estándar para la trombosis venosa profunda. Otros estudios como la venografía por TAC, esta se usa cuando queremos identificar trombosis a nivel del muslo y a nivel de la pelvis. El otro estudio es la venografía por resonancia nuclear magnética, que es una alternativa para buscar trombosis a nivel del segmento iliocavo. Y otro estudio importante es la tomografía por emisión de positrones, que nos va a diferenciar entre un trombo agudo y un trombo mural. Entonces, en esta gráfica vamos a ver qué es lo que encontramos en un estudio Doppler. A la izquierda tenemos un corte longitudinal de lo que es un Doppler. Vamos a encontrar una imagen sin color donde vamos a ver el trombo, ¿sí?, dentro de la vena, y en la imagen de al lado vamos a ver el flujo venoso
cómo llega hasta el límite donde está el trombo. En el lado derecho tenemos una imagen donde es un corte axial del Doppler, donde vamos a encontrar nuestra vena femoral, nuestra unión safeno-femoral y nuestra arteria femoral. Entonces, aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que dentro de la vena femoral vamos a encontrar mucha ecogenicidad dada por el trombo, y que al querer comprimirla con el Doppler no se va a dejar comprimir. Estos son los signos de trombosis venosa profunda que se buscan en un estudio Doppler. Dentro de otros estudios, simplemente por nombrarlos, tenemos una resonancia, una venografía por resonancia nuclear magnética. En la izquierda tenemos este estudio donde vamos a ver una importante dilatación de la vena gonadal izquierda con importante varices pélvicas en el mismo lado. Este es más conocido como el síndrome de cascanueces o el síndrome de Nunn-Krocker, en que consiste en la compresión de la vena renal izquierda entre la aorta y la arteria mesentérica superior. En el lado derecho pues tenemos una venografía donde vamos a ver las irregularidades en el medio de contraste a nivel de los vasos femorales, y al lado pues vamos a ver cómo el trombo se recanaliza parcialmente y nos dan esas imágenes o esas irregularidades que vemos en esa imagen. En esta diapositiva quiero traerles las últimas recomendaciones del Journal de Cirugía Endovascular de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular del 2021. ¿Sí? Recomendaciones importantes que vale la pena tenerlas en cuenta. Cuando se sospecha trombosis venosa profunda, se recomienda una buena evaluación clínica y tener presente todos esos factores de riesgo como parte importante en el proceso diagnóstico. Otra recomendación importante es para pacientes con sospecha de trombosis venosa profunda, el ultrasonido o el estudio Doppler es la primera elección. Otra recomendación: pacientes con sospecha de trombosis venosa profunda con una ecografía negativa para TBP, este estudio hay que repetirlo en 5 a 7 días. Otra recomendación: pacientes con sospecha de trombosis venosa profunda proximal, estamos hablando a nivel ilíaco, femoral o popliteo, con ecografía negativa o no conclusiva, es indicación de tomar una venografía por tomografía computarizada o una venografía por resonancia magnética o una venografía como tal. Dentro del estudio del cáncer oculto debe hacerse a todo paciente como que tenga su primer episodio de trombosis venosa profunda no provocada, de acuerdo a su edad y de acuerdo al sexo. Es así como en mujeres vamos a sospechar el tumor más frecuente, cáncer de mama, y en hombres pues vamos a sospechar un cáncer de próstata. Este es un flujograma que nos va a orientar un poquito acerca de cómo enfrentarnos, cómo orientarnos y cómo manejar estos pacientes en los que estamos sospechando trombosis venosa profunda. Entonces es así como el paciente con sospecha, hay que hacer una buena historia clínica, hay que revisar todos sus factores de riesgo, hay que hacer un examen minucioso buscando síntomas o signos de embolismo pulmonar. Cuando hay una alta sospecha de trombosis venosa profunda, es mandatorio, como dijimos, la ultrasonografía. Una ultrasonografía no conclusiva es indicación de una venografía por TAC, por resonancia, o venografía como tal. O si la ecografía es negativa, pues hay que repetirla de 5 a 7 días, como lo dijimos anteriormente. Y pacientes con baja probabilidad de trombosis venosa profunda,
es mandatorio un dímero D. Acordemos que el dímero D no es muy conclusivo, pero sí nos ayuda a orientarnos, ¿sí?, acerca de sospechar o no una trombosis venosa profunda. Un dímero D positivo es mandatorio de mandar una ultrasonografía Doppler. Con una ultrasonografía positiva para TDP vamos a mirar si es una trombosis no provocada, ¿sí? Entonces en ese caso vamos a hacer un screening teniendo en cuenta el sexo y la edad del paciente, buscando cáncer. Si es no provocada, vamos a tener en cuenta los factores de riesgo, factores mayores, factores menores, altos, medianos o bajos, para tomar decisiones de continuar o suspender la anticoagulación. Y en el mismo caso de no provocada, vamos a tener en cuenta su historia familiar de trombosis venosa profunda, para estudiar casos de trombofilia hereditaria. Vamos a hablar del manejo quirúrgico, porque la trombosis venosa profunda también se puede manejar de manera quirúrgica. Teniendo en cuenta las recomendaciones del Colegio Americano de Cirugía de Tórax, de la Asociación Americana del Corazón y la Sociedad de Cirugía Vascular, hay que tener en cuenta unas estrategias para la extracción del trombo iliofemoral y disminuir la incidencia del síndrome posttrombótico. Entonces, esta recomendación es muy importante y hay que tenerla presente para decidir un manejo quirúrgico. ¿En qué situaciones? En pacientes que presenten una flegmasia cerúlea dolens o una flegmasia alba dolens. Definiéndose como flegmasia cerúlea dolens, es una extremidad edematizada dolorosa de color azul. ¿Por qué azul? Por el aumento en la desoxihemoglobina en los plexos venosos. Y una flegmasia alba dolens es una extremidad edematizada, blanca y dolorosa, con drenaje venoso subdérmico. Este es el paso antes de la flegmasia cerúlea. En esta gráfica se mira claramente al lado izquierdo una flegmasia cerúlea dolens de color azul y al lado derecho la flegmasia alba dolens. ¿Sí? Hay que tener en cuenta estas imágenes para sospechar que el paciente puede requerir un manejo quirúrgico. Dentro del manejo quirúrgico tenemos estas opciones terapéuticas. Trombolisis dirigida por catéter. ¿Qué quiere decir? Que directamente vamos a aplicar sobre el trombo RTPA, o sea, Alteplas, intratrombo. Otra estrategia terapéutica es la trombolisis farmacomecánica, que nos va a dar un menor tiempo de recuperación, un menor tiempo de posoperatorio. La otra opción terapéutica es la trombectomía mecánica endovascular. Otra opción es la trombectomía endovascular por aspiración y la trombectomía quirúrgica venosa convencional. En esta imagen podemos ver la trombolisis dirigida por catéter. Aquí podemos ver un catéter que se utiliza en estos casos, y en el lado izquierdo podemos ver que estos catéteres tienen múltiples orificios por donde se va a esparcir el Alteplas o el RTPA. Esta es otra imagen de un sistema de trombectomía farmacomecánica llamada Angiojet, donde vamos a ver que nuestros catéteres van a tener unos orificios, ¿sí?, en la primera diapositiva. Estos orificios nos van a ayudar a esparcir el fármaco trombolítico. Después de esparcirse el fármaco trombolítico, el catéter va a irrigar con una velocidad muy fuerte de solución salina el trombo, y en la gráfica número 3 vamos a ver cómo se produce, después de la liberación del medicamento, la aspiración del trombo a nivel venoso. Este es otro sistema de trombectomía farmacomecánica porque pues se libera el fármaco y mecánicamente se extrae el trombo. Este sistema se llama ECOS. ¿Qué tiene de diferente? Es un catéter que por radiofrecuencia
intenta lisar mejor el trombo y que el fármaco pueda entrar mucho mejor y hacer mucho mejor efecto de trombolisis. Esta imagen simplemente es para mirar las otras opciones terapéuticas que tenemos, como la trombectomía quirúrgica convencional, digámoslo así, donde se hace incisiones a nivel del sistema venoso, a nivel inguinal, a nivel femoral, proximal y distal, a nivel de los vasos tibiales posteriores. Se pasa un catéter, se extraen los trombos, ¿sí? Como pueden ver en la imagen, se extraen los trombos, se hace una buena irrigación para lavar toda la suciedad o todos los trombos residuales. Y importante tener en cuenta que al final de esta cirugía siempre hay que crear una fístula arteriovenosa para perpetuar la permeabilidad de este sistema venoso profundo, como se ve aquí, una fístula arteriovenosa para perpetuar la permeabilidad venosa profunda. Esta imagen es una trombectomía por catéter balón, ¿sí? En la imagen de la derecha vamos a ver cómo se produce una irregularidad en el medio de contraste, ¿sí? Y vamos a ver en la imagen de la izquierda cómo se realiza este procedimiento. Entonces hay que tener en cuenta que todo procedimiento endovascular necesita una protección proximal para evitar que un émbolo de aquí se nos vaya a los pulmones y nos dé un embolismo pulmonar. Este es el caso en el que este balón a nivel infrarrenal, a nivel de vena cava, se va a inflar y va a evitar que todos estos trombos se me vayan a nivel pulmonar. Por este lado entramos a nivel femoral, inflamos el balón y extraemos todos nuestros trombos o nuestros coágulos, como se ve en esta imagen. Otros puntos importantes cuando tenemos trombosis venosa profunda distal es los siguientes factores de riesgo para la extensión de trombosis venosa profunda distal que favorecería la anticoagulación sobre la vigilancia, teniendo en cuenta que la probabilidad de que una trombosis distal haga un embolismo es muy baja. Pero estos factores son importantes tenerlos en cuenta para favorecer o mantener una anticoagulación. Entonces, pacientes que van a tener un dímero D positivo después del tratamiento, pacientes con trombosis extensa, que quiere decir mayor de 5 centímetros, un trombo de más de 5 centímetros de longitud que involucra varias venas, ¿sí? Y que estas venas tengan un diámetro mayor de 7 milímetros. Otro factor importante es la trombosis cerca a las uniones, a la unión safeno-poplitea o a la unión safeno-femoral. Pacientes con cáncer activo, ¿sí? Historia previa de tromboembolismo venoso, pacientes que van a estar mucho tiempo hospitalizados, esto es importante tenerlo en cuenta. Otro punto importante que no quiero dejar escapar, hablando de trombosis venosa profunda, es el filtro de vena cava. Todo el mundo habla de filtro de vena cava, pero no tenemos claridad cuándo usarlo y cuáles son sus recomendaciones. Para hablar de filtro de vena cava, vamos a empezar diciendo que en 1972 se utilizó por primera vez este filtro, llamado el filtro de Grenfell. Tiene unas indicaciones absolutas, ¿sí?, que hay que tenerlas presentes. Cuando está documentado un tromboembolismo venoso, pero la anticoagulación esté contraindicada, por ejemplo, pacientes con accidente vascular
hemorrágico, por ejemplo, sangrado a nivel del sistema nervioso central, sangrado a nivel digestivo o con cirugía mayor reciente, donde me contraindique la anticoagulación, es indicación absoluta para colocación de un filtro de vena cava. Pacientes que tengan documentado tromboembolismo venoso, pero que tengan complicaciones en el uso de esta anticoagulación, por ejemplo, que me hagan una hemorragia secundaria durante el tratamiento con anticoagulación, es una indicación absoluta para colocar filtro de vena cava. Pacientes con embolismo pulmonar recurrente a pesar de la terapia anticoagulación, entonces otra indicación. Y pacientes que tengan documentado un tromboembolismo venoso con incapacidad para lograr una anticoagulación terapéutica, ¿de acuerdo? Es otra indicación para colocación del filtro de vena cava. ¿Listo? Eso era todo lo que quería contarles. Muy agradecido por darme esta oportunidad de contarles un poquito de lo que hacemos, de lo que conocemos, y esperando tener una nueva oportunidad para interactuar con ustedes.